Espíritu Santo, Dios mío, estés ministrando en este momento, Dios mío, y que estés ministrando, Dios mío, a aquellas personas que van a escuchar tu palabra a través del Facebook, a través de las redes sociales, de YouTube, Señor, y también por WhatsApp. Señor, te rogamos que tú extiendas tu mano y tu brazo de poder en el nombre de Jesús. Y gracias te damos, Padre, y que tengas misericordia. Y te rogamos, Señor, que tú nos hables directo al corazón, que tú reveles lo que hay en nuestro corazón y que tú nos des aliento, alabanza a Dios, para seguir adelante en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre. Amén, gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Adoramos tu santo y divino nombre, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús. Santo, santo, santo. Santo Dios, aleluya. Aleluya. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Adoramos tu santo y divino nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús. Santo, santo, santo. Gloria a Dios. Santo Dios. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Santo Dios. Vamos a ir abriendo la palabra del Señor. En Primera de Pedro, capítulo 1. Santo y poderoso Dios. A Él sea toda la gloria, la honra y la alabanza sean todas para ti. En Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1 en adelante, gloria a Dios, dice la palabra del Señor. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Y rogando al Dios, Padre y bendito de nuestro Señor Jesucristo, que nos hable directo al corazón y nos dé ánimo y aliento de vida para seguir adelante, en el nombre de Jesús. Y no desmayar, sino levantar nuestras manos hacia el cielo y seguir clamando a Él, en el nombre de Jesús. Amén. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una buena conciencia, para una buena herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Volvamos al verso 6 y 7, dice, en la cual vosotros os alegráis, aunque por ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos, dice, en diversas pruebas. ¿Para qué? Sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego,
sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Gracias, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra, Padre eterno, y tu palabra, Jesucristo de Nazaret, y que sea tu Espíritu Santo dándonos aliento de vida y aliento para seguir, Señor, y dándonos ese refrigerio que realmente necesitamos en el nombre de Jesús. Y gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Santo y poderoso Dios. Aleluya. Qué bueno el Señor, hermano. Por un momentito vamos al capítulo 2 de ahí de 1 de Pedro. Dice, verso 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ahora, ¿por qué leí en 1 de Pedro, en el capítulo 1, y después salté al capítulo 2? Muy sencillo. Porque dice que nosotros ahora somos linaje escogido. Somos también real sacerdocio. Nación ¿qué? Santa. Pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, dice, de las tinieblas, de la muerte, del oscuro de nuestras vidas, de vivir una vida sin Cristo, sin Dios, desobediente por naturaleza, a su luz admirable, a vivir con una transparencia total delante de Dios, pero también delante de los hombres. Somos una nación santa. Somos un pueblo escogido por Dios. Dios ya nos escogió según su presciencia, nos escogió. Pero gloria a Dios por ello. Pero Dios conoce a su pueblo y su pueblo conoce a su Dios. Conoce al pastor de las ovejas. Cuando Él habla, el pueblo escucha y obedece. Santo y poderoso Dios. Ahora sigue diciendo, vosotros, dice en el verso 10, que en otro tiempo no erais pueblo. Antes, hermanos, nosotros no éramos pueblo de Dios. Éramos un pueblo ingobernable, éramos un pueblo incorregible, éramos un pueblo, hermano, que siempre vivíamos según nuestra manera, nuestra vana manera de vivir, que nuestros padres nos habían legado, que andábamos en borrachera, que andábamos en orgía, en comilonas, en todas las cosas que uno nos puede pedir, que se puede nombrar. Andábamos en pleitos con fulano y a veces nos pleiteábamos con todo el mundo, igual le teníamos guerra y los guerreábamos con la lengua. Y éramos ingobernables, hasta que Cristo nos escogió, hasta que Cristo nos amó e hizo su misericordia para conmigo, principalmente yo, el más conflictivo de toda mi familia, o era, gloria al Señor, y fui recibido a misericordia. Que en otro tiempo no tenía a Cristo, pero que ahora tengo a Cristo. Y tienen que ver que soy un hijo de Dios. Si en el mundo, hermano, pasaban miles de dificultades, que no llegábamos a fin de mes, que no sabíamos lo que hacíamos, que teníamos que comer, que teníamos que pagar las cuentas. Y a veces nos desesperábamos y salíamos a buscar la ayuda por todos lados y siempre teníamos una respuesta. A la que ellas antes de salir nos abrían la puerta, si precisás algo, contá conmigo, que yo te voy a dar, yo te voy a ayudar, porque yo sé lo que es salir a alquilar. Y cuando golpeábamos esa puerta, era un no rotundo y simplemente a veces no se abría esa puerta. Y cuán doloroso, y siempre íbamos a buscar, siempre terminábamos haciendo cosas que no teníamos que hacer.
estando en el mundo. Pero que ahora, hermano, en Cristo Jesús, no se escapa esa realidad. Que en otro tiempo no éramos pueblo de Dios, pero que ahora soy pueblo de Dios. Pero ahora es lo que importa, no lo que lo hacíamos antes. Ahora es lo que importa. Porque si yo soy pueblo de Dios, si yo alcancé la misericordia de Dios, Dios es el que me va a enseñar a vivir. Dios es el que me va a enseñar a pasar todas las circunstancias que antes la pasaba solo y con mis fuerzas y a veces no tenía fuerzas para seguir. Ahora Cristo es totalmente al revés. Ahora me va a hacer pasar, sí, por muchas pruebas. Pero para que sometida a prueba mi fe, porque realmente la fe tiene que ser no fingida, la fe, una fe genuina en Cristo Jesús. Que cuando esté pasando por pruebas, yo mire para arriba. Entonces yo, a lo primero, hermano, cuando iba caminando en Cristo, tenía una fe. Tenía fe en Jesús. Pero cuando empecé a ver, hermano, que no teníamos para comer, no teníamos para pagar. Y yo era un cristiano, y era un hijo de Dios. Y le decía, Señor, pero soy un hijo de Dios. Señor, soy tu hijo. Y el Señor me decía de allá arriba, ¿no? Y nos dice siempre, sí, yo sé que tú eres mi hijo. Pero yo te tengo que probar si realmente sos mi hijo o no. O sos mi hija o no. Porque recuerda que antes tú servías al maligno y tú desertaste del maligno para estar en las filas mías. Entonces yo te tengo que probar si realmente eres mi hijo, si tú estás poniendo la mirada en la palabra del Señor y en mí, o si es algo superficial. Por eso en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero que ahora hemos alcanzado misericordia. En otro tiempo dice que ahora habéis alcanzado misericordia. Antes no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo. Somos pueblo de Dios. Y como pueblo de Dios, Dios tiene que probar a su pueblo. Dios tiene que no solamente probar a su pueblo, sino que también tiene que ver si realmente le somos fieles a Él o no. Si realmente lo buscamos o no. Si realmente somos lo que decimos ser o no. Porque muchas personas, hermanos, tienen una super fe. Y hasta disimulan delante de uno teniendo la super fe. Pero después muestra por su fruto en dónde está basada su fe. Por algo están los dos cimientos. Allí en Mateo capítulo 7. Si realmente ponemos nuestra casa y nuestros pies y nuestro fundamento en Cristo Jesús y edificamos sobre ese fundamento, nuestra vida, por más que vengan ríos, por más que vengan tormentas, por más que vengan vientos huracanados a nuestras vidas, esa casa no se moverá porque está fundada sobre la roca que es Cristo Jesús. Y esa casa no va a caer, esa casa va a estar siempre parada porque eligió el fundamento que es Cristo Jesús y su palabra. Pero tenemos que entender que tenemos que ser probados. Porque si no, ¿cómo vamos a ser hijos de Dios? Porque cualquiera viene y puede decir, soy un hijo de Dios o soy una hija de Dios. Cualquiera se puede presentar, hermano, delante de usted o delante de cualquiera y diciendo, yo soy un hijo de Dios. Gloria a Dios. Así, por sus frutos se conocen. Entonces después Dios muestra quién es el verdadero y quién es no. Porque Dios puede permitir cualquier cosa que nos pase en nuestra vida. Si se lo permitió a Job, hermano, ¿por qué a nosotros no? Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Esos fueron varones de renombre. Esos fueron varones de fe que pusieron su vista en Cristo Jesús, su fe en Cristo Jesús. Se basaron en lo que habían aprendido de Jesús.
Ellos no lo conocían. Job no lo conocía. De oídas te había oído, dice Job. Mas ahora mis ojos te ven. Por eso dice allí, en el capítulo 1, verso 6, en lo cual vosotros os alegráis. Ahora, nosotros nos alegramos que Cristo haya venido a nuestra vida. Nos alegramos porque gloria a Dios, hermano, porque somos hijos de Dios, porque Dios nos mostró el error donde estábamos metidos y nos sacó a su luz admirable. Pero, hermanos, cuando no nos acordamos y tampoco nos enseñan de que si somos hijos de Dios, Dios nos va a probar. No el hombre, sino Dios nos va a probar. Dios nos va a probar si realmente somos hijos de Dios o no. Y es ahí, hermano, cuando mucho pueblo está patinando hoy en día en esos problemas que aún tienen. Porque no ponen en Dios su confianza. Porque con su boca profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan rotundamente, que lo conocen. Que tienen una super fe supuestamente puesta en Cristo Jesús. Pero cuando lo vemos realmente como son y como están, vemos que la fe y esa super fe desaparecen en un instante cuando viene el enemigo y los asusta. O cuando el Goliat, que muchas personas están todavía luchando con ese Goliat le dice no vas a ir, o no vas aquí, o te vas a quedar acá, y me tenés que vencer para poder seguir. Y muchos se atemorizan, como el pueblo de Dios se atemorizaban. ¿Por qué? Porque andan en la carne. Porque siguen en sus pasiones, en sus delitos. Y porque siguen, hermano, sintiendo cosas que no tienen que sentir. Porque los sentimientos de esta carne, hermano, no podemos buscar a Dios con los sentimientos. Porque tenemos que renunciar a ellos. A nuestros sentimientos de aquí abajo, hermano, para poder seguir a Cristo en serio. Entonces dice, por lo cual vosotros os alegráis, dice en el verso 6, aunque ahora ese ahora que está en tiempo presente, ahora, ¿qué está pasando en tu vida? ¿Estás siendo afligido? Aunque ahora por un poco de tiempo. Ahora el tiempo puede ser un año, puede ser un mes, pueden ser unas horas. El tiempo lo maneja el Señor. Y no son nuestros tiempos, sino el tiempo es de Él. Ahora dice, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, ahora, si es necesario, Dios nos va a hacer pasar por eso, por esto. Tengáis que ser, ¿qué? Afligidos. Afligidos en diversas pruebas. Esta palabra, hermano, mucho pueblo no quiere, porque no quiere ser probado por Dios. Pero tenemos que ser, para ser probados por Dios, tenemos que ser parte de su pueblo. Esa es la pura realidad. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas personas que dicen ser pueblo y no son. Y lo que están pasando es por autoproclamarse pueblo de Dios. Y el Señor, cuando los arrima un poquito al fuego de la prueba, salen disparando y chamuscados. Salen todos quemados. ¿Por qué? Porque dicen, pero no lo son. Entonces siempre están repitiendo eso, repitiendo esa misma prueba, repitiendo ese mismo momento, pasando por lo mismo. ¿Por qué? Porque en la menor prueba, la menor pasada por el fuego de la prueba,
ya están los ay, que esto, y ya quiero tirar la toalla, y ya me quiero salir del camino porque no doy más, porque me falta esto, me falta lo otro, o no puedo ir a adorar al Señor, o porque aquí, porque allá, o por qué me pasa esto, Señor. Y siempre pura queja y siempre todo esto, y el Dios quiere que nosotros pasemos con alabanza, con adoración, porque Dios dice que en medio de la alabanza, Él está en medio de la alabanza. Entonces el pueblo se olvida de alabarle, se olvida de adorarle, se olvida, alabado sea Dios, de que el gozo de Dios está en alabarlo, en estar en su presencia. Alabado sea Dios. Por eso mucho pueblo sigue afligido todavía, sigue metido en sus pruebas, sigue metido en sus problemas. ¿Por qué? O no son hijos de Dios y están pagando la consecuencia de ser llamado hijo de Dios. O si son realmente hijos de Dios, todavía no tienen esa fe inquebrantable, hermano, que puedan seguir a Cristo, porque no se han convertido todavía. Santo y poderoso Dios. Para que sometida la prueba, dice, de vuestra fe, para que sometida a prueba vuestra fe, o sea que mi fe va a ser probada realmente si está en Cristo Jesús o no. Mucho más preciosa que el oro. O sea que la fe es mucho más valiosa que toda la plata del mundo. Por eso muchos dejan el vivir por fe por ir atrás del dinero. Más preciosa que el oro, dice, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestada en Cristo. Por eso, el que está pasando alguna prueba, o el que está siendo afligido en una circunstancia o en otra, encomiende su alma a fiel Creador, haga el bien y siga para adelante, pero siga alabando y adorando al Rey, porque es el único, es la llave para salir de una prueba y meternos en otra, es Jesucristo. El nombre de Jesús. Ahora Dios va a probar nuestra fe. En el capítulo 4, verso 12, de ahí de misma de 1 de Pedro. Amados, dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea que yo no me puedo, ¿qué? Sorprender, hermano, de lo que me está pasando. Yo me tengo que analizar. Y esto es lo que la gente no hace, analizarse. Porque uno puede estar pasando una prueba de Dios, o uno puede estar pasando una consecuencia de mi pecado, o puede estar pasando una consecuencia de mi mala decisión. O de mi desobediencia a Dios, yo puedo estar pasando una consecuencia, no una prueba. Entonces, yo tengo que analizar si realmente es una prueba de Dios o es una consecuencia de lo que yo hice mal delante de Dios. Por eso tenemos que escuchar nuestra conciencia, porque nuestra conciencia es la que nos acusa delante de Dios si estamos bien o estamos mal. Entonces dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Ahora, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero de vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Sí, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Entonces nosotros tenemos que analizarnos
si es prueba de Dios o es una consecuencia por mis malas decisiones, por mi desobediencia a Dios o por no haber hecho lo que Dios quiere que yo haga. Amén. Gloria al Señor. Nosotros sabemos qué es lo que estamos pasando. A su nombre sea la gloria. Ahora, vamos a suponer, amén, vamos a suponer que es una prueba de Dios porque estamos padeciendo como cristianos. Alabado sea Dios. Amén. Que la prueba que me ha sobrevenido es por la palabra del Señor. A su nombre sea la gloria. Mire lo que dice allí en Génesis, capítulo 22. Santo Dios, aleluya. Después, hermano, que nació Isaac, Abraham, porque era lo que él amaba más. Dice la palabra del Señor que Abraham le pedía un hijo. Mira que no tengo hijo, no tengo prole, dice el versículo. Y el hijo, y el que va a gobernar todas mis riquezas si yo falto, va a ser este Damaseno, un esclavo de mi casa. Y el Señor le dijo, no va a gobernar este Damaseno. Va a gobernar tu pueblo, va a gobernar uno que va a salir de tus entrañas, de tus lomos. Cierta ocasión, antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, dice que Abraham estaba sentado a la puerta de su casa, allí de su tienda, alabado sea Dios, y vinieron al encuentro 3 varones, santo y poderoso Dios. Uno era el ángel de Jehová y los otros eran los 2 ángeles que le seguían, que iban rumbo a Sodoma, y empezaron a hablar. Y dice el ángel de Jehová, cuando empezó a hablar con Abraham, dice: Abraham, ciertamente que por este tiempo abrazarás un hijo. Y él se rió en su corazón. Yo voy a tener deleite, ¿no? Yo voy a tener un hijo cerca de 100 años. Gloria a Dios. Se rió en su corazón porque no había tenido hijo, aunque Dios se lo había prometido. ¿Por qué te ríes?, le dijo. Y a Sara le dijo lo mismo. Dile a Sara que no se ría, porque ella estaba escuchando atrás de la puerta lo que estaban conversando estos varones con Abraham. Ay, en mi vejez le voy a dar deleite a mi viejo. Yo de 90 años y él casi de 100. Pero mire, dile que no se ría, porque por este tiempo van a abrazar a un hijo. Ese te va a heredar al que tú amas. A su nombre sea la gloria. En el capítulo 22, verso 1 dice: aconteció después de estas cosas, o sea que después que nació Isaac, después que fue destetado, después que despidió a Ismael y Agar, que quedó solo con Isaac, que dice que probó, ¿no? ¿Qué es lo que pasó acá? Que probó Dios ¿a quién? A Abraham. Y Dios te va a probar a ver si somos obedientes o no. Porque Dios va a probar a su pueblo si le somos obedientes y vamos a hacer lo que realmente Él nos pide que hagamos. A su nombre sea la gloria. Ahora dice aquí: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Ahora, probar. En el diccionario de lengua castellana, allí, alabado sea Dios, dice así: prueba,
acción y resultado de probar. Razón, testimonio u otro medio con que se pretende, dice, probar la verdad o falsedad de una cosa. Indicio o muestra que se da de alguna cosa, o sea, una manifestación. Ensayo o puesta en práctica de una cosa. Se comprueba realmente si esa máquina que trajeron trabaja como realmente me dijeron o no. Ahora dice cantidad pequeña de una cosa que se destina para examinarla. Una muestra. A ver, tráeme un pedacito de pan o un pedacito de galleta. Esta va a servir la muestra a ver si está bien de sal, si está bien esponjoso. Entonces uno ¿qué? Prueba. Con esa pequeña muestra prueba. Sigue diciendo, acción o situación difícil o peligrosa. En una enfermedad. Pues tiene que pasar por el costado de un fuego, los bomberos. Realmente si aman la profesión, no importa dar su vida por el bien de las demás, ¿no? Alabado sea Dios. Ahora sigue diciendo, en la medicina probar es un análisis médico. Cuando se saca sangre, se saca una prueba de sangre, una muestra de sangre, para probar si hay azúcar en la sangre, si hay colesterol, el grupo y todo lo demás, ¿no? Eso es una prueba clínica. Ahora, estar a prueba significa comprobar si una persona o una cosa se adapta a la función o al empleo que se le da. Eso es estar a prueba. Si se adapta o no a la circunstancia. Pero a una persona se la va a probar en un trabajo, se la va a probar en diferentes ámbitos. Se la va a probar bajo presión, si realmente bajo presión esa persona es apta para ese trabajo o no. Pero tiene que trabajar bajo presión. Porque van a haber circunstancias, van a haber en la vida, va a haber circunstancias que van a ejercer presión el trabajo sobre nosotros. Porque no es todo light. Porque en un trabajo se tiene tensión. En cualquier trabajo hay tensión. En cualquier trabajo, alabado sea Dios, hay preocupaciones y hay presión. La presión que te pone el patrón, la presión que te pone los que van a comprar. Toda esa presión, hermano. Que todo tiene que salir bien todos los días. Entonces es una responsabilidad y es un reto del cual nosotros tenemos que pasar. A su nombre sea la gloria. Ahora dice poner a prueba, significa tener a una persona o una cosa en observación o someterla a alguna acción que permita conocer sus cualidades. Los ponen a hacer de todo. Y a veces nosotros nos ponen a hacer de todo y la única cualidad que nosotros tenemos es no decir que no, porque lo hacemos todo. Y nos esmeramos para que salga bien todos los días. Alabado sea Dios. Eso significa prueba. O estar a prueba o dar prueba. O poner a prueba. Y la vida todos los días te pone a prueba distinto. La vida te pone a prueba. La vida te pone a prueba a cada instante de tu vida. Con elecciones. Con cosas, hermano, que a veces tenemos que elegir. Con situaciones y tenemos que nos pone a prueba, hermano, con situaciones o nos pone a prueba, alabado sea Dios, con acciones o también, hermano, con cosas que tenemos que decidir.
con decisiones, ahora está, con decisiones en el momento. Si la acertamos, la acertamos, y si no, bueno, gloria a Dios, vamos a recibir lo que nuestra decisión mala. Pero Dios nos va a probar. La vida te va a probar en todo momento, y principalmente si estamos en Cristo Jesús. Dios te va a probar en todo momento, en todo lugar. Hasta con lo más mínimo te va a probar. Es lo que le estaba pasando a Abraham. Él estaba gozando de su hijo. Él estaba gozando del que Dios le había prometido. Pero Dios probó a Abraham. Lo quiso probar. A ver si realmente amaba a él o amaba más a su hijo. Y Abraham le dijo, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dios le dijo, no se lo dijo a Sara, sino que se lo dijo a Abraham. Abraham, toma ahora tu hijo, el único hijo que tiene, el único que te va a heredar todo, Isaac, la promesa. A quien amas. Y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Amén. ¿Usted qué habría hecho? Si Dios le ofrece y le dice, Señor fulano de tal, entrégame lo que más ama. Y Dios no te va a decir esto, lo otro, no. Dios te va a venir con las pruebas y con lo que realmente, con el nombre de lo que más ama. Porque si le vino a Abraham, ofréceme a Isaac en sacrificio al que amas, significa que Dios sabe lo que tú estás amando más que a Él. Sabe si lo amas realmente, sí o no, pero Él quiere una muestra de fe, Él quiere una muestra de fe y realmente de obediencia, a ver si realmente nos movemos en fe o no. ¿A quién ama? Esa es la pregunta. ¿A quién ama? ¿Pedro me ama? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mi oveja. ¿Pedro me ama más que esto? Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes, dijo Pedro. La tercera vez, Señor, tú lo sabes. Sabes que te amo. Apacienta mi cordero. Así como lo negó 3 veces, también le dijo 3 veces que lo amaba. Le preguntó 3 veces si lo amaba o no, para probarlo y para que se diera cuenta, y nos diéramos cuenta que el único que tenemos que amar es a Cristo, es a Dios. Después lo demás es lo de menos, pero tenemos que cumplir un mandato. Tenemos que apacentar las ovejas, tenemos que, alabados a Dios, tenemos que alimentar el rebaño del Señor que nos ha puesto. Claro que te va a probar en todo. Pero dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes, y que yo te diré. ¿Y qué hizo Abraham? Obedeció a Dios. Y ya desde el momento que se levantó Abraham para obedecer la voz de Dios, se mantuvo en fe, como viendo al invisible y como devolviéndoselo. Vamos, iremos y volveremos a la voz de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, él sabía que Dios era grande. Si Dios se lo dio, se lo iba a devolver. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo.
No dice nada acá después de los pensamientos de Abraham ni de nada. Uno se pone a hacer se hace la película, pero realmente, hermano, ¿será para hacernos la película? Porque Abraham obedeció en todo y él se movió en fe. Porque Dios cuando lo probó y le dijo, entrégame a tu hijo, ve y ofrécelo en sacrificio al que amas, ofrécemelo al que ama, él se movió. ¿Y qué pasa, hermano, cuando nos falta todo para comer? ¿Qué pasa, hermano, cuando no solamente para comer? ¿Qué pasa cuando nos falta para vestir? O que no nos podamos mover. ¿O qué pasa, hermano, cuando Dios nos prueba de otra manera? ¿Por qué nos cuesta tanto movernos en fe? ¿Por qué nos cuesta tanto entender que Dios al que ama castiga, Dios al que toma por hijo lo azota y lo disciplina y también lo corrige y lo va a poner a prueba? Si nosotros no nacimos en Cristo Jesús, vinimos a Cristo Jesús, que distinto. Nos fuimos enseñados en la palabra, estamos siendo enseñados por la palabra. Pero tenemos que movernos en fe, tenemos que saber movernos en fe. A su nombre sea la gloria. Santo y poderoso Dios. En Deuteronomio, capítulo 8, Santo Dios. Ya estaba, hermano, allí el pueblo de Dios para pasar casi el Jordán, para empezar a tomar posesión de la tierra prometida. Dice aquí el libro de Deuteronomio capítulo 8, verso 1, dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Amén. Gloria al Señor. Ahora, en el verso 2 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto. ¿Para qué te hace entrar en el desierto? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habrías de guardar o no su mandamiento. Ahora, ¿Dios conoce o no conoce lo que hay en tu corazón, hermano? Por las manifestaciones que a veces que uno hace. Entonces, el Señor, hermano, le estaba diciendo a través de Moisés que se tenía que acordar por dónde vino. El pueblo de Dios estuvo vagando por 40 años, hermano, antes de pasar a la tierra prometida, antes de empezar a pelear en la tierra de Sehón y Og, ahí en Basán. Antes de empezar a entrar a poseer la tierra prometida, Dios le habló correctamente, alabado sea Dios, en el verso 2 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años, por donde en el desierto. Dios, cuando uno es hijo de Dios, uno empieza a caminar en el camino de Dios, o por ahí, en todo eso, por ahí, alabados a Dios, estamos caminando en un camino fértil, en una tierra, alabados a Dios, que nos fluye de todo un poco. Pero ¿qué pasa, hermano, cuando el Señor cambia ese disfrute y ese deleite por un desierto? Donde te empieza a faltar de todo. Donde te empieza a faltar el agua, donde te empieza a faltar la comida, donde te empieza a faltar, alabados a Dios, las ganas de seguir adelante porque veas que estás perdido en el desierto. Porque cuando te pica una serpiente desardiente y te deja el veneno, te sigues ahí como loco, que sigues como loco ahí, revolcándote de dolor, revolcándote de porque te mordió, porque esto y que el otro. Y si el Señor dice, mírame, mira la cruz. Mira el sacrificio que yo hice para salvarte.
Así como Dios te pone en un desierto y los puso en el desierto para probarlo, para afligirlo, para ver qué es lo que había en el corazón de las personas, de su pueblo, también tenemos que mirar la cruz. Si es la salvación, lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, Él no es lo que nos salva, es la salida a todo problema, es mirar la cruz de Cristo, es mirar el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. ¿Y por qué nos cuesta tanto mirar eso? Entonces Dios te va a meter en un desierto para afligirte. Entonces no es malo. El Señor sabe a quién está metiendo y a quién no. El Señor sabe, hermano, si realmente somos pueblo de Dios o no. Pero el Señor quiere saber, quiere aún hasta más, a llevarnos hasta el extremo, hermano. Alabados a Dios. ¿Para qué? Para probarnos, para afligirnos. Para ver qué es lo que hay en nuestro corazón, para que después, hermano, sirvamos al Señor, alabados a Dios, cuando Él nos ponga ese banquete, o cuando Él nos hace llegar a un oasis. Entonces, hermano, ahí aprendamos a alabar y adorar al Señor. Santo Dios, aleluya. Dice, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres, que la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces, hermanos, cuando nos falte la comida, si lo que tenemos que comer es el pan diario, es el maná no adulterado, que es la palabra de Dios, hermano, que nos ofrece todos los días. Y si nosotros le somos obedientes a Dios, Dios, ¿qué va a hacer? Nos va a dar la victoria. Si no nos da la victoria hoy, nos va a dar mañana. Pero tenemos que seguir en ese plan y en ese, alabados a Dios, en ese plan y en esa prueba, seguir alabando y adorando al Señor. No podemos flaquear. Tu vestido, dice, nunca se envejeció. Sobre ti ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Y más a nosotros, hermano. No te preocupes por el vestido, ni si te va a envejecer, y si se te envejece, bueno, yo al tiempo mío, antes de que se te rompa, yo te voy a dar otra muda de ropa. Si el Señor ya conoce todas las cosas. Sabe hasta qué prenda se va a vestir y se va a romper y sabe cuándo no. A su nombre sea la gloria. En el capítulo 13, de ahí mismo de Deuteronomio, y esto, hermano, es lo que Dios a veces nos permite. Porque muchas personas se levantan, hermano, dentro del mismo pueblo y empiezan a hablar cosas vanas y empiezan a hablar cosas que no tienen que hablar. Y hacen rebelión dentro del pueblo de Dios para autoproclamarse supuestamente pastor o lo que quieran llamar autoproclamarse y seguir y llevarse a un séquito, no muchas personas, para que lo sigan a él y lo sea autoproclamado y para que vean después la otra persona del que fue llamado fue esa persona y no el otro. Pero lo que no sabemos a veces, hermano, que el tiempo es lo que decide todo. Ni uno ni otro, dice el Señor. Yo soy el que tengo que ser exaltado por todos ustedes. ¿No? Jesús de Nazaret, el único que tiene que ser exaltado de todos, no las personas. Ahora dice, capítulo 13, verso 1, dice, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueño y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, que dice, no darás oído las palabras del tal profeta ni al tal soñador de sueño, porque Jehová vuestro Dios os está, ¿qué? ¿Y qué es tan difícil, hermano, leer lo que dice la palabra del Señor? ¿Cuántas personas se nos ponen delante de Dios, delante de nosotros, hermano?
Y dicen, yo soñé un sueño anoche que es de parte de Dios porque es esto, lo otro, esto. Pero Dios dice que nos está probando. A ver a quién tenemos que escuchar, si vamos a escuchar más a los hombres soñadores de sueños que nos anuncian, hermano, la rebelión contra Dios, o la misma palabra de Dios, la palabra profética más segura. Entonces dice, Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. ¿Y cuántas personas hoy en día, hermano, se levantan del medio de la congregación y hacen división, hermano, y ya dejan de venir un séquito los que lo seguían? Y se empiezan a mandar mensajes de texto, ¿viste fulano de tal? Y siempre marcando errores y diciendo una cosa y diciendo la otra. Y se levantan, hermano, contra el que Dios ha ungido para llevar la palabra allí. Dice que Dios nos está probando para ver qué es lo que tenemos en nuestro corazón. Si vamos a guardar los mandamientos de Dios y vamos a seguir a Dios, o amar a Dios, o vamos a ver lo que nos dice el hombre. Y hoy cuánto daño nos están haciendo, de repente hicieron muchas personas hablando peste o hablando cosas que no tienen que hablar, de uno o de otras personas. Que alejan a las personas, hermano, porque no quieren congregar ellos y no dejan que los otros se congreguen. Entonces yo no puedo tener temor de Dios a una persona, hermano, que está aconsejando rebelión contra el pueblo de Dios y contra el Señor, porque Dios prueba. Y los que realmente quedan son los que aman a Dios y siguen a Cristo a través de su palabra. A su nombre sea la gloria. En Primera de Reyes, capítulo 3. Este pasaje lo hemos tocado muchas veces. Santo Dios, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Amén. En el capítulo 3 de Primera de Reyes, verso 3 en adelante, dice, mas Salomón amó a Jehová. Amén. Gloria a Dios. ¿Lo encontramos? Amén. Capítulo 3 de Primera de Reyes. Dice, mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Pero no solamente amarlo, hermano. Pues yo digo, puedo decir, yo amo a Dios, pero también Dios, si Él me escucha, Dios me va a probar si yo realmente lo amo a Él o no. Muchas personas dicen amar a Dios, pero con su hecho lo niegan. Como lo dijo Isaías. A su nombre sea la gloria. Ahora en el verso 5 le dice, mire, y se le apareció Dios, o sea Jehová, a Salomón en Gabaón una noche, ¿en dónde? En sueño se le apareció. O sea que después de haber sacrificado los 1000 holocaustos, se acostó a dormir y Dios se le apareció en sueño a Salomón. Y le dijo Dios, ahora ¿qué le dijo Dios? Pide lo que quieras, que yo te dé. Pide lo que quiera que yo te dé. ¿Y a cuántas personas a veces el Señor le dice, pide que yo te voy a dar? Y todo el mundo pide conforme a su voluntad y no a la voluntad de Dios. Muchas veces, hermanos, pedimos mal. Como lo dice Santiago, que pedimos para nuestros deleites y no pedimos según para con Dios. Porque lo primero que opinan, hermano, lo primero que piden, o piden un ministerio, o piden ser un pastor, o piden ser esto, piden ser diácono, piden ser alguna autoridad de la iglesia. Pero se olvidan de que Dios va a probar a aquellos que realmente, si realmente estamos capacitados o no.
para ser otros pastores, para ser diácono, para hacer cualquier cosa. Dios va a probar a su pueblo. Yo no elegí nada de esto. Pero se ve que Dios sí. Pero Dios va a probar. Si unos piden, alabados a Dios, piden Señor, que yo sane a los enfermos. Amén. Y Dios les da, porque si todo el que pide recibe. Pero a veces unos piden y hacen alrededor y ya andan buscando a quién está enfermo, hermano, para ir y poner las manos y para estar orando y poner las manos y todo lo demás. Y ya no se sujetan ni al pastor ni a nada porque ya van por los centros asistenciales allí, por los hospitales, y ellos oran y ponen manos y todo lo demás. Y gloria a Dios que lo haga, pero todo con un orden. Quieren ir a los hospitales, quieren ir a hacer campañas para orar y todo lo demás, y en cuanto después no oran, hermano, ni siquiera por las personas que tienen alrededor de ellos enfermos. Quieren don de sanidad y no oran por las personas que tienen enfermas en sus casas. O si están enfermos, si tiene la familia enferma, hermano, en otro departamento, alabados a Dios, o en otro lugar, no viajan, hermano, no hacen ese sacrificio y no viajan, porque si tú le pides un ministerio al Señor que sana a los enfermos, bueno, ve y sana a los enfermos, ve, impon mano y ve al lugar donde estás enfermo y sánalo en el nombre de Jesús. Porque si Dios tenemos que hacer el trabajo del Señor, sanar a enfermos, limpiar leprosos y anunciar el Evangelio a toda criatura. Pero como Dios prueba los corazones, y muchas de las personas, hermano, ay no, hermano, si usted no me acompaña, yo no voy. ¿Y quién es uno, hermano? Si uno no es nada. Y Salomón, hermano, le dijo al Señor, dame sabiduría. Salomón lo único que le pidió, Señor, hazme sabio, porque yo no sé cómo entrar ni salir, hermano, con este pueblo tan grande que tú me has dado para gobernar. Yo no sé gobernar a este pueblo grande. Dame sabiduría, Señor, porque yo no puedo no estar en todo. Y él le pidió conforme a la voluntad de Dios. Y como no me has pedido riqueza ni la vida de tus enemigos, ¿me pediste sabiduría? Bueno, yo te doy sabiduría, ya tenés la sabiduría mía, ahora todo lo otro se te va a añadir. Lo que no pediste, se te le añadió riqueza, le añadió todo. Que después fue a la postre, fue el tropiezo que tuvo. A su nombre sea la gloria. Pero el Señor va a probar si realmente lo queremos o no queremos. O qué es lo que queremos que Dios nos dé. Otros piden auto, otros piden una cosa, piden la otra. Y qué lindo es el Señor, hermano, cuando Él nos da su presencia. Amén. Gloria al Señor. Santo Dios, aleluya. En Hechos, capítulo 16. Gloria a Dios. No voy a entrar mucho en detalle porque se trata de Pablo y Silas, que fueron azotados. Que por el Evangelio, por predicar la palabra de Dios, fueron azotados y fueron hasta metidos presos. Estos tenían una fe inquebrantable al Señor, ellos eran probados en todo, y principalmente el apóstol Pablo, hermano.
que dice que la palabra de Dios que fue apedreado, lo dejaron por muerto, lo dejaron muerto, hermano, lo dieron por muerto a Pablo, dice que después se levantó y entró de vuelta, alabado sea Dios, en vez de irse por su vida, volvió de vuelta a la ciudad y entró, y lo habían dejado tirado por muerto. Dice que peleó con leones. Pablo, hermano, fue una de las personas más probadas. Tuvo un naufragio, hermano. Todavía lo picó una víbora. Y gracias a esa víbora y a no darle tanta bolilla porque lo picó una víbora, porque lo dijo en el nombre de Jesús, habrá dicho, y como él tenía una fe bárbara en Cristo Jesús, y sabía y se apoyaba en lo que Cristo le había dicho, de que iba a testificar delante del César, él no iba a quedar postrado en ningún lugar, sino que iba a testificar al César. Bueno, al César voy a ir y al César voy a testificar. Y le fue de bendición, hermano, porque después a la voz ellos lo trataban como un Dios y después sanó al padre, hermano, de Publio, que es el dueño de la isla allí. Y fueron por lo menos tratados humanamente. Pero dice en el capítulo 16, verso 23, dice: vamos a ir del verso 19, dice: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarlo con varas. Después de haberlo azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandamiento, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Heridos, con vara. Me imagino los moretones que le habrían cruzado por todo el cuerpo, y también los moretones, hermanos, de las varas en la espalda. El ardor que produce, hermano, esos moretones. El fuego que empieza a ver en el cuerpo de la persona que es golpeado, hermano, así. Porque parece que se orina hasta en la ropa. Por el ardor que le produce todo eso en el cuerpo. A su nombre sea la gloria. Dice que después de haberlo azotado, ¿de dónde podían haber ido, hermano, azotados de esa manera? Débiles como estaban de los golpes. Pero fueron azotados. Y todavía le dieron orden de que lo pusieran en el cepo, en la cárcel de más adentro, porque era peligroso. ¿Qué peligroso? Por recibir la palabra del Señor. Por andar haciendo cosas, por haciendo bienes, por reprender a los demonios de adivinación. Porque como ya no le daba ganancia, el demonio había salido de la muchacha, entonces se levantan contra realmente los profetas del Señor, y los siervos de Dios se levantan, alabado sea Dios, y lo que quieren es azotar, golpear, matar y destruir. Señor los reprenda en nombre de Jesús. Pero como el pueblo ese no quería convertirse, Dios lo metió para allá adentro, porque sabía que en la cárcel lo iban a escuchar. Porque habían personas y habían almas, alabado sea Dios, que tenían que escuchar también el Evangelio. Sigue diciendo: pero a medianoche, fíjense, con todo ese ardor, con todo ese panorama de las palizas y el dolor que podían tener en el cuerpo, ¿usted qué haría? Si por un simple dolor de cuerpo o por un simple dolor de muela se acuesta y se revuelca con un dolor tan profundo como que se está muriendo y hace un pamento bárbaro. Pero a veces, hermanos, no somos dignos de hacer ese tanto teatro.
porque hay dolores que se pueden soportar. A su nombre sea la gloria. Y después de haberla, pero a medianoche dice, orando Pablo y Silas, mire, a medianoche ellos alababan y adoraban al Señor, estaban gozosos, dice que estaban orando a medianoche. Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Qué lindo, hermanos, cantarle al Señor, para que los presos espirituales nos oigan. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de los presos se soltaron. Porque donde está la presencia de Dios no hay ningún preso. Porque Cristo es el que rompe las cadenas. Cristo es el que tiene la llave para abrir las cadenas de las mazmorras y las cadenas de los cepos, hermano. Porque Dios pone en libertad, hermano, a todo aquel afligido y menesteroso que realmente quieren y escuchan la palabra del Señor. Ya con un corazón dispuesto para escuchar la palabra o el cántico en oración a Dios, ya el Señor ya tiene esa llave para sacar las cadenas, hermano, de los encadenados. A su nombre sea la gloria. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. No veía a nadie. ¿Quién iba a pensar que estaban todos con Pablo allá? Escuchando la palabra del Señor. Los presos, las personas más viles que podía haber tenido la sociedad, también allí se les predicó el Evangelio. Como está el hermano Ramón predicando la palabra del Señor allí, alabado sea Dios, que Dios lo fortalezca, mi hermano, santo Dios. Dice que se iba a morir, se quería matar, porque los presos no lo veían. Y cuando más Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Porque ya se veía perdido el hombre. Porque lo único que le esperaba era la cárcel o era la muerte. Y él prefirió quitarse la vida, pero el Señor a través de Pablo dijo, no te hagas mal, porque sabía lo que tenía que él hacía. Todos estamos aquí. Y dice que él pidiendo luz, temeroso y temblando, fue. Y lo primero que le dijo a Pablo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, verso 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero cree en el Señor Jesucristo, cree en el Evangelio. Y le hablaron, dice la palabra del Señor, a él y a todos los que estaban en su casa, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó la herida y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Hasta tanto con los presos, hermanos, también se bautizaron allí. No solamente en su casa, sino que también los presos que estaban allí escuchando la palabra del Señor, también se bautizaron y fueron salvos aquella noche porque creyeron en Cristo Jesús. Y como Dios siempre tiene un propósito para su vida y para sus siervos, personas que no lo quieren oír, allá hay personas que te quieren oír, pero es necesario que te metan preso, Pablo. Es necesario que te metan preso y que vaya allí a escuchar, a llevar la palabra del Señor. Herido, golpeado, azotado junto con Silas, pero Dios lo probó. Y ni aún ni allí, hermanos, dejaron de alabar y adorar al Señor y de proclamar la buena noticia.
Y hoy cualquier persona, hermano, cualquier persona que está dentro de Cristo Jesús, ya porque le duele un juanete, tiene que ir al doctor y ni siquiera habla de Cristo. Por eso tenemos que adorar al Rey, tanto en las buenas y más bien en las malas, porque la mayoría de las veces, hermano, Dios va a probar y va a probar en todo momento y en todo lugar. Dios va a probarte. Te va a llevar por los lugares más insólitos que puedas creer o que puedas estar. Aún estando entre cuatro paredes en tu casa, Dios te va a llevar por lugares más exóticos que te puedas ver. Dios va a permitir muchas cosas si realmente somos pueblo de Dios. Dios es el que tiene todo bajo control. Pero Dios va a permitir cualquier cosa. Que venga a tu vida, que venga a la mía o que venga alrededor nuestro, Dios va a permitir porque Dios tiene que probar a su pueblo. Dios tiene que saber qué es lo que hay en nuestro corazón. Porque el corazón es malo y perverso, ¿quién lo conocerá? Amén. Por eso si estás padeciendo como cristiano, según Cristo, encomienda a Jehová tu alma y tu camino y espera que Dios te saque. Y Dios te da la salida. Dios te mete en una prueba, pero Él también ya te está dando la salida, que es en Él. Y no te preocupes por el tiempo. Preocúpate por alabar a Dios en todo tiempo. Amén. Gloria a Dios.